Buenas tardes. Damos comienzo a la cuarta charla del 49 Encuentro de Familia Dominicana en la Mesa de la Fraternidad con el tema Una predicación en equipo. En esta oportunidad los ponentes serán José Alberto de Blas y la hermana Macu Becerra. José Alberto de Blas es un laico dominico de la Fraternidad del Olivar en Madrid. Creció en la fe en esa parroquia junto a un grupo de jóvenes con los que también descubrió el carisma dominicano a través de la pertenencia al movimiento juvenil dominicano nacional e internacional. Fue una apertura de miras en muchos sentidos y sobre todo descubrió la diversidad de formas de predicar de la familia dominicana. Trabaja realizando proyectos para Internet en la Oficina de Comunicación de los Dominicos. Hace años que ha estado implicado en la ONG Acción Verapaz como voluntario. Ha desarrollado diferentes tareas y funciones y recientemente ha sido elegido presidente de Acción Verapaz. La hermana María Inmaculada Becerra, conocida como Macu, de la Congregación Dominicas Misionera de la Sagrada Familia, nació en Santa Cruz de Tenerife, España. Estudió teología, licenciatura en pastoral. Es directora del Colegio Santo Domingo de Guzmán en Santa Cruz de la Palma, Canarias. Macu comenta haber tenido la gracia de crecer en una familia de sangre llena de amor y una familia de vida como Dominicas Misionera de la Sagrada Familia. Es una buscadora de la verdad y predicadora apasionada, y desde Canarias intenta vivir el carisma dominicano y transmitirlo. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas de la familia dominicana. En este encuentro de familia dominicana, como cada año, nos reunimos para compartir y poder ir creciendo todos como familia. A nosotros nos toca esta última parte, una predicación en equipo, y vamos a hablar de dos temas fundamentales basados en los pilares de la orden: la fraternidad, la predicación y la compasión, y yo voy a hablar de la fraternidad y la educación. Yo soy Macu Becerra. Buenas tardes también, yo soy José Alberto y la parte que me corresponde a mí es más hablaros eso de lo que significaría hablar la relación entre la predicación y la compasión, ¿no? En ese contexto de predicación en equipo. Bien, pues si queremos empezar, lo importante es saber de lo que vamos a hablar. Nos reúne Santo Domingo en este 8º centenario de su muerte y vamos a empezar descubriendo qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre lo que significa la fraternidad, que es amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Y sobre educación nos dice que es la acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes, instrucción por medio de la acción docente, y también es cortesía y urbanidad. Vale, por lo tanto, si unimos fraternidad y educación, puede que lleguemos a un solo término, que es el término de familia, donde desde que nacemos sentimos la fraternidad. Aunque se trate de ser hijos únicos, como es el caso de algunos, se aplica la acción de educar desde nuestra primera respiración. Hoy aquí estamos en familia, hoy nos sentimos en un ámbito de fraternidad, siendo no tan jóvenes, pero también seguimos buscando enseñanza, instrucción, seguimos haciendo camino en búsqueda de la verdad, como nuestro padre Santo Domingo hizo a lo largo de toda su vida. Buscó la verdad a través de la fraternidad y de la formación, del estudio y la educación. De Santo Domingo me voy a centrar en 3 aspectos importantes, 3 acontecimientos de su vida en los que la fraternidad y la educación son una sola cosa. Estos 3 momentos los creo fundamentales para la misión de educar desde el carisma dominicano, desde la fraternidad, porque no podemos enseñar desde lo que sabemos únicamente si no somos, si no lo vivimos. Si no partimos de nuestra experiencia, podremos transmitir teorías, palabras, conceptos, pero no enseñaremos, no educaremos, nos quedaremos en repetir algo que sabemos que está, pero eso hoy por hoy lo hace muy bien Siri, Alexa o cualquier buscador de internet. Estos no educarán o formarán, solo contarán. El primer acontecimiento es el de Palencia. Todos sabemos que Santo Domingo vende sus libros para ayudar a los que más necesitaban.
Vamos a contar en los 3 momentos con audios contados o con los acontecimientos contados por Vicente Niño, al cual ya de antemano le agradecemos su colaboración. Vamos a escucharlo. Debía de ser en torno al 1185 o el 1190, en esa horquilla de esos 5 años. Domingo estudiaba en Palencia y una hambruna asoló toda Castilla. No se sabe si una peste, si fueron malas cosechas, si fue quizá una plaga de animales o qué. El caso es que el hambre llegó a Castilla. Domingo, por las calles de Palencia, se encontraba a multitud de hombres y mujeres pidiendo, y su compasión se despertó. Estudiaba en el Studium Generalis de Palencia y ya sabemos que entonces los libros estaban escritos sobre vitela, sobre piel. Y él empezó a pensar que no podía estudiar sobre pieles muertas cuando sus hermanos se morían de hambre. Así que su decisión fue profundamente compasiva desde el corazón. Decidió vender todos sus libros y convencer a sus compañeros para que hicieran lo mismo. Y con ese dinero fundar una especie de casa de caridad en la que atendiera a los pobres. No puedo estudiar sobre pieles muertas mientras mis hermanos los hombres mueren de hambre. Santo Domingo se acordó de la educación que había recibido de su familia, sobre todo por parte de la beata Juana, su madre. Ella daba lo que tenía y estaba cercana a todos, haciendo posible que las necesidades de los más pobres fueran cada vez menores. Santo Domingo no solo vendió sus libros, también convenció a algunos compañeros y profesores para que hicieran lo mismo. Santo Domingo no solo consiguió el dinero, sino que en vez de dárselo a los más necesitados, creó una fundación, la Casa de los Pobres, para que recibieran comida, pudieran asearse, dormir. Por lo tanto, no les dio el pescado, les enseñó a pescar. Su asistencia no duró el tiempo que duró la hambruna, sino que se extendió más allá. La solidaridad no es un acto puntual, es una actitud de vida. Podemos ser generosos en un momento puntual, dando una limosna, aunque esto lo hagamos todos los días o cuando vamos a misa o cuando encontramos a alguien por la calle que nos pide. Pero si nuestra actitud no va más allá de dar algo material, si no somos cercanos a los que nos rodean, si no buscamos solución a las situaciones de injusticia o no denunciamos a la vez que decimos anunciar, simplemente nos deshacemos de algo, pero no somos solidarios. En nuestros colegios de ideario católico o incluso confesional, públicos y privados, de la Fundación Educativa Santo Domingo o de cualquier colegio de la Red de Educación de Familia Dominicana, realizamos campañas solidarias en varios momentos del año. En Navidad, en torno a la campaña de Manos Unidas, por el Día de Cáritas. En esos momentos no paramos de escuchar de nuestras familias. En el colegio no paran de pedir dinero. A veces nos quedamos callados y no decimos nada, pero otras veces, espero que la mayoría, intentamos hacer entender a nuestro alumnado que no es pedir dinero, sino crear en ellos conciencias críticas que no se acomodan a la situación que viven sin más, sino que buscan la mejora de la sociedad que nos rodea, que les rodea, que mantengan la esperanza de que un mundo fraterno y solidario sigue siendo posible, que las catástrofes no son la razón de la solidaridad, sino la fraternidad. Sentir que quien está al lado mío necesita algo y que si yo puedo y lo tengo, puedo darlo y compartirlo. Vamos a un segundo acontecimiento, el de Languedoc, el camino de Domingo que va hacia Dinamarca con Diego de Acebes a cumplir una misión mandada, pero que en ese camino encuentra muchas cosas diferentes. La primera década del siglo XIII, los 10-15 años antes de la fundación de la Orden, son los años en los que Domingo despliega toda su ardor evangélico y predicador en la zona del Languedoc, entre los cátaros, entre la herejía cátara. Un tiempo con su amigo Diego de Acebes,
un tiempo también a veces con los predicadores cistercienses, los legados pontificios, y también un tiempo solo. De esa época es la época también de las controversias, como una forma de predicación, a través del diálogo, de la escucha, de ofrecer los argumentos y las razones propias al que piensa distinto, significa buscar juntos la verdad, significa tratar de mostrar y enseñar la verdad. Domingo predica la fe de la Iglesia, pero también es capaz de aprender cosas de la fe de los que se han alejado de la Iglesia. En las controversias, en los diálogos, se muestra también ese encuentro profundo de Domingo con el otro, con el que piensa distinto, para acompañarle, para ayudarle, para mostrarle lo que nosotros creemos, pero también para aprender de lo que otros creen. Destacamos en Languedoc la escucha y el ejemplo. Si queremos que la gente nos escuche, hemos de hacer lo mismo que les funciona a ellos. Hemos de mezclarnos con la gente, ir a pie, hablar y predicar en plazas y mercados. Hemos de vivir con pobreza e ir a los sitios del país caminando, pobres, mezclándonos con todo el mundo, con la fuerza de la palabra y del ejemplo. No podemos quedarnos solo en las iglesias donde viven los nuestros y solo nos escuchan los nuestros. Conocemos también este episodio de la vida de Santo Domingo, de su paso por Languedoc. Se va encontrando a lo largo del camino con gente muy diversa que le hace reflexionar sobre la vida que, siguiendo a Jesús de Nazaret, debe ser ejemplo, y él se para a escuchar lo que otros le pueden enseñar, a la vez que intenta buscar la verdad en todo lo que vive y hace. La fraternidad y la educación aquí adquieren un sentido importante. Sentirnos hermanos supone escucha, una escucha activa, no solo para entender lo que nos quieren decir, sino para acoger y poder compartir. Un verdadero maestro es aquel que enseña lo que vive y lo que es. Quien se dedica a comunicar conocimientos no transmite, porque la palabra puede enseñar, pero los ejemplos arrastran. Lo que Domingo va descubriendo lo va haciendo suyo. Esto no quiere decir que cambie radicalmente en su forma de vivir, sino que al ver a los demás aprende de ellos. Le sirve para seguir buscando en esas palabras y hechos la conexión con la palabra y con lo que Dios le va pidiendo. De esa manera va a ir viviendo. Eso es un verdadero maestro, el que enseña desde su vida, el que transmite desde su experiencia, el que transforma la realidad que le rodea desde las convicciones de mejorar el mundo en el que vive. El nombre del grupo en el que yo me formé dentro del Colegio de las Dominicas es el nombre del Grupo Veritas y es el acrónimo que ustedes pueden ver ahí. Vivir en la verdad exige una respuesta íntegra para transformar el ambiente en solidaridad. Si la escucha que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida no es una escucha activa, unas palabras que nos impulsen, unos ejemplos que nos arrastren, unos aprendizajes que nos ayuden a crecer, unos hechos que nos definan como buscadores de la verdad, es difícil entonces que podamos llamar a los otros hermanos, que podamos sentir lo que ellos sienten, encontrar en la compasión un modo de ser y de estar para los demás, un sentido de comunidad que nos empuje a caminar juntos. Dice Eduardo Galeano que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. La fraternidad dentro de la educación es como el pegamento que va uniendo conocimientos, vivencias, experiencias, conceptos, ilusiones y esperanzas para que por muy pequeños que seamos, por poco que nos sintamos, podamos descubrir que junto a otros el camino de la vida se hace mejor, que puede que tardemos más en llegar, pero la experiencia será mucho más enriquecedora. Pasamos al último acontecimiento de la vida de Domingo, el acontecimiento en el que envía a sus hermanos, a los frailes, a predicar. 15 de agosto de 1217, en pleno calor del verano de Toulouse, el Pentecostés dominicano.
Domingo ha pasado ya un año desde la fundación de la Orden y siente que ese impulso misionero hay que aprovecharlo, el impulso de los comienzos. Hay algunos de sus hermanos frailes que se están acomodando a la situación en la que están, a ese temor de quedarse donde las cosas son conocidas. Domingo se enfrenta de raíz. Reza, ora y lo ve claro. Hay que aprovechar la orden de predicadores, es una orden en movimiento y dinámica, una orden llamada a llegar allí donde se la necesita, llamada a dar respuesta a la compasión, a la gente que sufre y que necesita de Dios y de la verdad. Y eso es lo que hace Domingo. Decide enviar a sus frailes de 2 en 2 a distintos lugares. Los envía a España, los envía a París, los envía a Italia y los envía con un encargo claro. El envío es estudiar, predicar y fundar comunidades. Ese es el Pentecostés dominicano, ese fue el envío que hizo crecer a la Orden por el mundo entero, con un pequeño paso, sin miedo. Sé bien lo que estoy haciendo, hermanos. Confiad en mí y sobre todo confiad en Dios. El trigo, si está junto y amontonado, acaba pudriéndose, pero si se siembra y se esparce, da mucho fruto. Nosotros estamos aquí para salir, predicar, caminar, llevar la palabra de Dios a los demás. Somos predicadores y hemos de ir a predicar, pobres como los apóstoles, confiando siempre en Dios. Eso les dice Santo Domingo a los frailes cuando les envía de 2 en 2. Y aunque es cierto que la fraternidad y la educación son 2 valores para toda la vida, hay etapas en las que la educación juega un papel más importante. La etapa inicial en la que somos esponjas y nos vamos llenando de esos conocimientos, experiencias y sabiduría que nos hacen ser quienes somos cuando llegamos a ser adultos y tener que tomar nuestras propias decisiones. En el caso de la fraternidad, es de manera inversa. A medida que vamos creciendo, la fraternidad también va aumentando. Debe ser más amplia cuanto mayor nos vamos haciendo, porque vamos agregando a nuestras vidas más personas a las que consideramos algo más que compañeros de camino en la vida. Cuando somos pequeños nos enseñan ciertas prácticas que hemos de convertir en hábitos para ser buenas personas. Todas las conocemos: el perdón, la compasión, el respeto, la solidaridad, la escucha, la amistad. Con ellas nos vamos formando, vamos poniendo los pilares de nuestra persona y estas nos ayudan a no caer ante las posibles sacudidas de nuestra vida. Llegado el momento final de nuestra etapa infantil y hemos debido de adquirir aquello básico que nos vaya configurando como personas, entonces a medida que vamos creciendo, esos pequeños temas se van complicando. Las peleas, las caídas, las desilusiones y los fracasos suelen ser más grandes y notorios. Pero con lo que hemos ido aprendiendo vamos siendo más estables y consiguiendo superar esas dificultades con mayor facilidad, gracias a la educación que hemos recibido. Domingo, tras su experiencia de hacer camino con otros, aprendiendo de las formas diferentes de vivir y de pensar, viviendo al lado de otros que le mostraban la riqueza de la diversidad, fue acompañando a sus hermanos que empezaron a hacer realidad el sueño que tuvo Juana de Asa, el de incendiar el mundo con la palabra. Un sueño hecho realidad y que hace poco ha cumplido 800 años de vida y sigue encendiendo en cada uno de los que formamos parte de la familia dominicana, una familia que como tal nos enseña, nos educa y nos hace sentir la fraternidad en primera persona. Domingo envió a sus frailes, a sus hermanos, no sin dificultades, no sin cuestionamientos, no sin algún que otro rechazo, pero con su vida les había enseñado que la fraternidad no se experimenta solo estando físicamente juntos, sino sintiéndose hermanos desde lo más profundo y experimentando la cercanía de los otros a pesar de la distancia. Eso lo hemos vivido hace muy poco y en algunos lugares se sigue viviendo. La experiencia de la COVID nos ha enseñado que la lejanía física no separa nuestros corazones, al contrario,
consigue estar más unidos y buscar más a los otros. Domingo los envía de 2 en 2. Nadie queda solo. La comunidad, por muy pequeña que sea, en nuestra fraternidad de amor compartido, de acompañamiento, de escucha, de aprendizaje y espejo en el que mirarse para crecer cada día. Hoy seguimos buscando la verdad junto a los otros. No vamos por libre, sintiendo que ese trabajo que realizamos cada día como dominicos y dominicas es un trabajo en equipo, un trabajo de familia, una misión compartida. Y desde ahí enlazamos con lo que nos cuenta José Alberto. Bueno, pues llegados a este punto, ahora tenemos que hablar de predicación y de compasión. Vamos a empezar en el punto de la predicación, aunque todos los conocéis y seguramente, vamos, lo tenéis bastante tratado, pero bueno, nos parecía relevante traer esos puntos que diferencian la predicación dominicana, ¿no? Esas características fundamentales que, bueno, que son matices yo creo que bastante propios y diferenciadores. No son los únicos seguramente y se pueden abordar, bueno, con más profundidad y con más matices de lo que lo vamos a hacer aquí en este ratito, pero bueno, por lo menos que los tengamos en cuenta y yo creo que nos pueden dar un poco de luz para luego las partes que vienen a continuación, ¿no? Pues lo primero sería ese tipo, no, eso que es lo que predicamos, ¿no? Que sea una predicación doctrinal o querigmática, ¿no? Esto no quiere decir que sea una predicación teórica o abstracta, ¿no? Sino más bien que es cristocéntrica y que es en positivo. El querigma es el núcleo de la predicación apostólica en la iglesia primitiva y es y debe ser el núcleo de cualquier predicación verdaderamente cristiana. Y por eso es el núcleo de lo que predicamos. Lo siguiente punto, el de horizontal o horizontalidad, hace referencia a quién predica, ¿no? En dominicano, pues hablamos de ese tipo de predicación horizontal. No está ligada a ningún tipo de investidura jerárquica o algún medio de poder o que solo unos tienen acceso a ella, ¿no? Entendemos que la predicación viene respaldada por el Espíritu y que se trata de una predicación que debe ser eficaz y que debe también basarse en la vida evangélica del predicador y de la comunidad que lo acoge, que lo forma, que forma al predicador o a la predicadora y que lo envía. Y ahora tenemos otros 3 puntos. Estos 3 puntos nos hablan de cómo es esa predicación nuestra, esa predicación dominicana, ¿no? Por una parte tenemos que es una predicación profética. Es una predicación que nace del presente, de nuestras circunstancias históricas, que iluminamos desde la fe. Toma en cuenta estas condiciones sociales, las de los oyentes y también los signos de los tiempos, para anunciar el plan de Dios y sus implicaciones concretas en el tiempo en el que se realiza. El profeta es alguien abierto al futuro y también generador de esperanza. Vamos al siguiente punto, el de multiforme, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en esto lo más o menos lo tenemos ya todos claro, pero vamos a darle algún apunte a esto, ¿no? Por ejemplo, vemos ya en Santo Domingo, como nos contaba antes Macu, esas diferentes formas de predicación, ¿no? Vemos a Santo Domingo que predica pues tanto en sermones solemnes como en coloquios comunitarios, en disputas públicas, también con los herejes, en grandes concentraciones o también en encuentros personales, tranquilos, sencillos, ¿no? Domingo dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la predicación y las crónicas así nos lo presentan, ¿no? Predicando a todo tipo de personas allí donde estuviera. Y eso es lo que hemos heredado también como familia de predicadores, ¿no? Esa diversidad de modos de predicar. Y finalmente tenemos ese otro punto que es el ser una predicación de fronteras, ¿no? No se refiere solo a las fronteras físicas, aunque también podríamos tomarlas como referencia, pero sobre todo se trataría de fronteras teológicas y culturales, ¿no? Como ir a los límites. Esta es una exigencia de toda predicación profética también, el estar atento a esos signos de los tiempos, a las nuevas circunstancias históricas y a esas nuevas fronteras de la humanidad, que hoy en día
casi que aumentan vertiginosamente, ¿no? Que a veces no sabemos a cuál atender antes, ¿no? De tantas novedades como recibimos, ¿no? Bueno, en resumen de estas características, podríamos decir que hablamos de una predicación propositiva, o como se diría hoy, de una predicación proactiva, más que reactiva, ¿no? Y es una predicación también más transformadora que de tipo apologético. Veamos ahora un poco más sobre Santo Domingo. Vamos a hablar como Santo Domingo y algo que ya hemos tratado también alguna vez, pero que también era fundamental, ese Santo Domingo como predicador de la gracia, ¿no? Hemos visto esas características fundamentales y si cabe algún resumen sería quizás ¿no? El considerarlo como un predicador de la gracia, ¿no? Seguro que nos resulta fácil acomodar lo que hemos visto con este concepto de predicador de la gracia, porque él no se quedó solo en la llamada a la penitencia o a una enseñanza simplemente moral, ¿no? Él predicó la bondad de Dios y la gracia de la salvación. Quizás nos pueda ayudar a enfocar esta cuestión también considerándola eso como una predicación en positivo y en cuyo centro está ese anuncio de la bondad de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. De forma que esto permita a quien todavía lo tenga abandonar ese miedo a Dios y realzar la bondad de la creación y de la humanidad, no como algo de lo que huir, sino algo en lo que estar y a lo que acompañar. También tenemos un rasgo que a mí me ha parecido muy interesante de Santo Domingo, como un emprendedor en la predicación, ¿no? Vamos a ver el porqué, a ver si coincidís conmigo. Si nos fijamos en todo lo que ha sido la trayectoria vital de Santo Domingo y todo su desarrollo, algo que ha ido generando a lo largo de su vida han sido estructuras que han ido evolucionando también y que, sobre todo, facilitaron la incorporación de hombres y de mujeres a la tarea de la predicación. Él quería que estas estructuras fueran lo más adecuadas para facilitar la incorporación y el desarrollo de nuevos predicadores y predicadoras y que facilitasen la tarea de todos. Y dio con el desarrollo de la orden también un paso de lo local a lo universal. En el episodio que veíamos antes, ¿no?, de la fundación de la Limosna de Palencia, ya aflora ese talento organizador de Santo Domingo, ¿no?, que siempre le caracterizará. Y con la fundación de la orden, Domingo supo interpretar a la perfección los signos de su tiempo y gracias a ello estableció los pilares y la estructura necesaria que facilitaron la rápida expansión de la orden con un carácter misionero, que eso es también bastante destacable. Santo Domingo estaba muy atento al mundo que emergió en su época. No le dio miedo la novedad, ni de las ciudades, ni de las universidades, ni le causó rechazo esa nueva cultura, ¿no? Quizás cabría preguntarnos si a día de hoy mantenemos con viveza esa atención a lo emergente, si ofrecemos el Evangelio a cada uno según su lenguaje o su capacidad de acogerlo, o también cómo nos hacemos presente en esta nueva cultura naciente, ¿no?, en esas diferentes vertientes que tiene y que vemos cómo se expanden día a día. Finalmente, vamos a hablar de la necesidad de las instituciones y de las comunidades para la predicación. Santo Domingo, hemos visto que fundó grupos, casas, conventos, monasterios y la orden de predicadores. Y no lo hizo como medios para sí mismos, sino medios para los demás, sobre todo para los que estaban más desasistidos en aquella época. La dimensión comunitaria da estabilidad y continuidad al ministerio de la predicación, para que ésta no sea simplemente algo individual o esporádico. Santo Domingo vive en una época de cambios y de crisis, ya lo hemos tratado, ¿no? No fue una época fácil, pero su capacidad de escucha, de atención, de reflexión y sobre todo la de compasión le llevan a ponerse en marcha, a no quedarse quieto e intentar ofrecer una respuesta
desde sus posibilidades también. Es desde esas necesidades que percibimos, también meditándolas, desde las que brota esa búsqueda de respuestas conjuntas y que permiten la incorporación de nuevos predicadores y predicadoras, como hemos visto. Si lo traemos a nuestro hoy, vemos que existen proyectos comunes, pero con un espíritu de fondo que se mantiene y adapta en buena medida a nuestros tiempos. Vamos a ver cuáles son algunos de esos proyectos. No da tiempo a abordarlos todos, ni en toda su extensión, ni en todos sus matices, ni ramificaciones. Claro que no, pero bueno, por lo menos vamos a tratar algunos de ellos. Bueno, pues el primero sería el de la pastoral juvenil y vocacional, ¿no? Que muchos conoceréis. Esta, sabéis que se estructura de forma conjunta y con la participación y la representación de toda la familia dominicana. Organiza de forma coordinada una propuesta pastoral que se materializa en encuentros, materiales anuales de pastoral, en las Pascuas rurales o incluso en las reflexiones que se elaboran cada semana y que es un trabajazo, la verdad, toda la coordinación y la preparación de esa tarea. Bueno, para mí, y creo que estaréis de acuerdo, que es un buen ejemplo eso de una predicación conjunta orientada a los jóvenes y que se realiza en colaboración con una realidad cambiante y que supone también un desafío para todos, porque a veces el tema de los jóvenes no es sencillo, ¿no? El abordarlo y tanta continuidad o frecuencia en los cambios. Vamos a ver otro de los proyectos. Otro de los proyectos son las casas de ejercicios, ¿no? Estos son lugares en los que descansar, en los que parar, en los que reflexionar, en los que ponernos en presencia de Dios y tomar fuerzas para seguir adelante con nuestra misión. Así lo hacía Santo Domingo, como lo hemos visto, en Prulla y en tantas otras comunidades, ¿no? Eran lugares de descanso en los que reposar y nutrirse para seguir adelante con esa tarea de la predicación. Otra de las realidades de predicación conjunta es el movimiento juvenil dominicano. Seguro que sabéis que este surgió como una propuesta común de la familia dominicana para los grupos de jóvenes que estaban más próximos al carisma dominicano y también para que estos fueran predicadores de otros jóvenes. Está formado por grupos vinculados y acompañados por frailes, por hermanas, por laicos también, y son jóvenes que comparten reflexión, oración y que también están llamados a participar de la misión de la familia dominicana. Tienen una presencia activa en redes sociales, organizan una actividad de predicación que me parece muy interesante, es la foto que veis es de ella, que son los campos de trabajo, ¿no? Es una experiencia que combina espiritualidad y solidaridad, también bastante original, y que ha resultado ser una experiencia que ha logrado transformar a muchos jóvenes, ¿no? E integrar esas dimensiones que a lo mejor tenían separadas y no eran capaces de conciliar. Y ahora vamos, bueno, a la oficina de comunicación de los dominicos de España, bueno, y me vais a permitir que ahora hable un poco de mi libro, o del libro, o del proyecto en el que estoy más implicado, ¿no? Bueno, seguramente sabéis que su creación y su desarrollo se estructura en torno a las provincias de los frailes en España, ¿no? Pero siempre ha estado abierto y lo continúa a la colaboración, el consejo y el desarrollo de proyectos para las diversas ramas de la familia dominicana, ¿no? Y dentro de las, bueno, muchas tareas o muchos proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Creo que hay uno que sí que podemos hablar que es específicamente de familia dominicana y es el que tenéis ahí también, es el del Evangelio del Día, ¿no? En este colaboran todas las ramas de la familia dominicana y gracias a él ofrecemos una predicación en familia, multiforme también, cada uno desde su carisma, poniendo sus acentos y que realiza su itinerancia, podríamos decir, a través de Internet, ¿no? Y que gracias al trabajo de todos y al esfuerzo común hemos logrado que alcance una media de unas 40.000 personas de todo el mundo hispanohablante cada día, que la verdad que es una alegría así de proyecto. Y bueno, tampoco me quiero olvidar de eso, de tantas otras trabajos y tareas pastorales y de grupos
que se hacen dentro de la familia dominicana, en sus comunidades, en los conventos, en los monasterios, en los santuarios, las fraternidades, en los colegios, en los grupos. Bueno, en tantos sitios, ¿no? Hay muchísimas actividades que podrían y deberían estar aquí, pero bueno, pues dada la extensión también y el ámbito que estamos, no nos daría para ello, ¿no? Y finalizado la parte de la predicación, vamos a relacionarla con la compasión y entrar ya un poco en materia. Bueno, yo sí que os tengo que reconocer que al hablar de compasión, hace tiempo ya que muchas veces me descubrí a mí mismo como intentándolo traducir como por otros términos, ¿no? Pues como solidaridad, compromiso social, bueno, etcétera, ¿no? Diversos términos, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy también es un término que está adquiriendo como mayor reconocimiento y entidad, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que sea uno de esos pilares nuestros de la familia dominicana. Y quería traer un poco esa visión del hoy, ¿no? De cómo se entiende hoy esta compasión. Aquí tenéis a dos autores que ahora os hablaré de ellos, pero primero quería dar como una visión un poco general, ¿no? Si profundizamos un poco para intentar aclarar el término, pues vemos que la definición de compasión sería la de un sentimiento que aflora en una persona cuando vemos que otra lo está pasando mal, ¿no? Pero no solo es ese sentimiento, sino que también nos incita a ayudar a esa persona para intentar paliar su sufrimiento, que creo que es una definición con la que podríamos estar todos de acuerdo y sin ningún problema, sin ningún pero, ¿no? Y también otra cosa que hoy actualmente se reconoce de la compasión son como diversos beneficios, ¿no? Y que se asocian con ella. Estos son, por ejemplo, la disminución del egoísmo, la reducción de la preocupación por cosas poco importantes, el aumento de la humildad y el desarrollo de la empatía. Y ahora sí que os voy a hablar de estas dos personas, ¿no? A día de hoy, como os decía, es un tema que, si estáis un poco atentos, puede que lo hayáis oído en los medios, en entrevistas, en coloquios, ¿no? Y eso se debe a que estos dos intelectuales, pues como que están haciendo mucho énfasis en abordarlo y en tratarlo y en que se hable en público de él, ¿no? A la izquierda tenemos al filósofo y escritor toledano, a José Antonio Marina, que muchos reconoceréis, y él nos dice que la compasión es algo que viene de fábrica en el ser humano, ¿no? Que es una vacuna contra la agresividad, pero que en términos generales también solemos perderlo con la edad, ¿no? Por otra parte tenemos a la valenciana y también filósofa Adela Cortina, que coincide en relacionar la compasión con la justicia y esta con la felicidad también. Ella defiende que si las desvinculamos, no hay forma de que la justicia funcione, necesita de la compasión. Si los demás no importan, la justicia carecería de sentido. Y coincide también con Marina en que hay que educar este vínculo compasivo que nos conecta con el otro y que permite que nada del humano nos resulte ajeno. Bueno, pues hecho este pequeño repaso por la actualidad de la compasión, por llamarlo así, vamos ahora a vernos a nosotros mismos, ¿no? Vamos a considerar o a enfocar la orden desde ese punto de vista de la compasión, ¿no? Como una orden compasiva, ¿no? Volviendo a lo dominicano, entonces, si nos volvemos a fijar en Domingo, vemos como él, la imagen de Jesús, se compadecía de los sufrimientos que veía. La realidad, como decíamos, no le era ajena. Fue un hombre alegre y sensible y cercano también. Hoy diríamos que Santo Domingo fue compasivo, no habría dudas. Él no dejó lo pequeño por ocuparse de lo grande, pero además también se ocupó de lo grande para dar respuesta a las necesidades de los sencillos. Trabajaba en ambos sentidos, ¿no? Desde su compasión, que tantas veces recogen los escritos de sus contemporáneos, brota la necesidad de anunciar la buena noticia de Jesucristo a todos. Él ya venía con esa compasión de fábrica y la pone en práctica para facilitar el bien del otro. También
me gustaría enfocarla desde el punto de vista de la itinerancia. La itinerancia dominicana también es una llamada a salir, ¿no? Eso ya lo hemos visto antes, a desubicarnos, a renovarnos. Hoy diríamos que tenemos que abandonar nuestra zona de confort famosa, que tanto se habla. Eso sería como lo que se diría hoy en día, ¿no? Pero claro, esto no es tan sencillo si no hay algo pues, que nos trastoca, ¿no? Y que cambia nuestra mirada, si no nos dejamos atravesar por la realidad. Esto es lo que le sucedió a Santo Domingo en el viaje que veíamos a las Marcas en Dinamarca en 1203, ¿no? En ese recorrido él se encuentra con una realidad que lo toca. Es la realidad de los cátaros, ¿no? Y su propuesta, la de ellos, que a pesar de tener un fondo herético, también pone de manifiesto las fallas de una parte de la iglesia que estaba acomodada, ¿no? Esta parte acomodada era casi como una estufa, pero que calentaba solo a los de dentro, ¿no? Mientras que a los de afuera los dejaba a la intemperie, no se preocupaba de ellos, ¿no? Y quizás esto también nos podía llevar a algunas preguntas sobre nuestro hoy, ¿no? ¿Cómo son nuestras instituciones, ¿no? ¿Son suficientemente acogedoras o compasivas? Bueno, creo que es una pregunta interesante, ¿no? Teniendo en cuenta esta perspectiva también del jubileo y de Santo Domingo. Y finalmente, sí vamos a abordar ya más en concreto estas instituciones que tenemos hoy en día de familia dominicana para la compasión, ¿no? Son muchos los retos y los desafíos actuales. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y también son muchas, afortunadamente, las formas de responder a estos, ¿no? No se agotan con la ayuda directa o el trabajo social. También tenemos la participación en el debate público, en la investigación, en la educación que hemos tratado, en la expresión artística, bueno, y muchas otras posibilidades, la verdad. La causa de los pobres es la causa de Dios y es, en definitiva, la causa de toda la humanidad. Y el simple reconocimiento de su existencia, de que estos existen, es un signo evidente de que en la sociedad todavía existe la injusticia, ¿no? Y que no está suficientemente humanizada, de que nos queda tarea por hacer. Si echamos una mirada a eso al interior de nuestra familia dominicana, podemos identificar algunas organizaciones que han surgido de esta mirada compasiva específicamente y que tienen la finalidad de dar respuesta a realidades de vulnerabilidad y de pobreza, tanto dentro como fuera de España, ¿no? Vamos a pasar a ver algunas de ellas. Bueno, en el ámbito de las personas sin hogar tendríamos a dos. Por una parte estaría la Fundación San Martín de Porres, que se ubica en Madrid, aunque tiene algún proyecto fuera, y que trabaja sobre todo con personas sin hogar, ¿no? Su labor de alojamiento, de acogida y de promoción de la persona con criterios evangélicos y apoyados en el trabajo social son una respuesta de calidad a la exclusión social y a los problemas que derivan de su situación. También esto es compartido con los hogares San Martín de Porres de Torrent, ¿vale? Es una institución algo más pequeña, pero también realizan una acogida y un acompañamiento muy interesante de las personas sin hogar de allí, de la zona de Torrent. Y también suelen ser personas mayores y con situaciones también complicadas, ¿no? Además, en el caso de la Fundación San Martín de Porres, lleva años trabajando también en la promoción laboral y en la ayuda para el empleo en las diversas fases de esto, ¿no? Incluso dispone desde hace ya menos años, más recientemente, de servicios de atención a personas con enfermedad mental, que también es un reto muy desafiante. En el ámbito de los extranjeros, y algo más reciente, aunque también seguramente que todos conocéis, tenemos el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez, ¿no? Este es un proyecto de misión que surge de la familia dominicana precisamente y fue una ofrenda y un gesto jubilar y se ha convertido en un proyecto de misión compartida en el ámbito de la promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas de la trata y también de los migrantes. Acompañan sobre todo a personas extranjeras que están internas en los CIE,
a jóvenes extutelados y también están en relación con otro proyecto de acogida de jóvenes, sobre todo subsaharianos, en Madrid, que es el piso de Valimayá, que algunos también conoceréis y, bueno, pues también están haciendo, creo, un trabajo muy interesante con el colectivo de los migrantes. Lo tocante a la cooperación al desarrollo, lo que es la ayuda fuera de nuestras fronteras, también son varias las ramas que participan a la hora de dar respuesta a las necesidades de los pueblos originarios y de los empobrecidos. En este terreno de las ONGs destacan por su trayectoria tanto Acción Verapaz como Raicuera Acción Verapaz, ¿no? Y sus diversas delegaciones. Por ejemplo, las de Verapaz pues, están extendidas por prácticamente, bueno, entre las dos extendidas por prácticamente casi todo el Estado español, ¿no? Ambas se basan en el voluntariado y también tienen un mínimo equipo técnico que les permite la selección y la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en áreas pues, como la salud, como las infraestructuras, como la agricultura y la ganadería, o incluso la educación y la vivienda. Trabajan desde la compasión entendida como defensa de los derechos humanos y desde una ética del compromiso y de la solidaridad. En el ámbito de las misiones, son muchas las iniciativas de las diferentes ramas de la familia dominicana que vinculan las presencias locales con las extraterritoriales y que permiten un trasvase muy rico de experiencias de misión y voluntariado, y también la realización de proyectos de ayuda concretos. Todas las ramas disponen de este tipo de experiencias o de posibilidades, las desarrollan de una manera o de otra, pero bueno, sabemos que este trabajo es grande, ¿no? Entre ellas, que sí quería destacar, bueno, pues también por su madurez o por su trayectoria, ¿no?, a Selvas Amazónicas, ¿no? Es verdad que pertenece a la provincia de Hispania, pero tiene fuertes vínculos con otras ramas de la orden, ¿no? No es solo tarea propia. Su objetivo como secretariado de misiones es el apoyo a la labor evangelizadora, social y humana de los misioneros. Conforme con nuestro carisma, atiende tanto a las necesidades espirituales como a las materiales y favorece también la experiencia en misión de los laicos. Para finalizar, simplemente una pequeña conclusión, ¿no? Y sería, bueno, pues hablar de que esa que es nuestra profesión, nuestra promesa, nuestro compromiso, ¿no?, como familia dominicana, si es con algo, es con la predicación, ¿no? Este es el principal pilar y el fundamento de nuestra familia, de nuestras comunidades y de nuestra vocación. Las formas de vivirlo y de llevarlo a cabo son diferentes y tantas como las ramas y como nuestros dones. Conocemos nuestras diferencias, nuestra diversidad y también nuestra especial atención por las fronteras. Y sabemos que no estamos solos en nuestra misión. Es la comunidad la que nos envía, la que nos acompaña y la que nos sostiene. De ahí la importancia de que nuestra predicación sea compartida y de que nos apoyemos en los dones recibidos y en la experiencia y capacidades que hemos ido adquiriendo como familia dominicana predicadora a lo largo del tiempo, a lo largo de estos ya 800 años, ¿no? Que no son pocos, ¿no? Y que hay muchos aprendizajes ya realizados, ¿no? Y que nos dan, bueno, pues una cierta capacidad, ¿no? Y también mucha visión de cómo desarrollar esta tarea de la predicación, ¿no? Pero para finalizar también quería traer unas palabras que dice el Papa Francisco. Él recoge, ¿no?, o defiende que seamos como una iglesia accidentada, herida o machacada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a nuestras propias seguridades, ¿no? O como hizo Santo Domingo, que no permitió que el trigo se amontonara y se pudriera en Toulouse, sino que a pesar de las dificultades y de las reticencias, envió a sus todavía escasos frailes a abandonar la seguridad de la comunidad y a lanzarse al encuentro con el mundo. Un mundo que entonces estaba en cambio, en plena ebullición,
y en el cual la orden de predicadores supuso una brisa de aire fresco y renovador. 800 años después, seguimos siendo llamados a continuar esta tarea de renovación humana con nuestra predicación de mirada necesariamente compasiva. Pues muchas gracias a todos, esperamos que haya sido de vuestro interés y nada, os invitamos a dejar comentarios y bueno, por ahí tenemos también formas de contactar y de seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias a todos y buena tarde. Hasta luego.